we're going to present HVDC, High Voltage Direct Current Transmission System, a review paper by Juan Diego Chuantamador and Juan David Morales Riera. Is HVDC better than HVAC? Bueno, primero que todo debemos de decir que el HVAC es muchísimo mejor que el HVDC para países menos desarrollados, esto debido a sus bajos costos. De la misma manera, para países mucho más desarrollados es mejor el HVDC, como un ejemplo es Estados Unidos, debido a su amplia extensión. Las líneas de voltaje son muchísimo más rentables en HVDC debido a el costo a largas distancias. Price variation of HVDC and HVAC. Como ya lo venía mencionando, a cortas distancias el precio del HVAC es muchísimo mejor y más rentable que el precio del HVDC, esto debido a sus líneas de transmisión. Como bien lo dice mi compañero y como lo relata en el paper, podemos ver una reducción del voltaje, del precio de estas líneas a mayor distancia. Esto primordialmente porque se ve en los proyectos a gran escala de los países más desarrollados, que son los primeros en aplicar estos proyectos. Son proyectos de vanguardia que en este momento se ve a futuro de que va a ser el que desbanque al HVAC. Esto debido en primera instancia, a la altura de las torres de transmisión, ya que las de HVDC son mucho más pequeñas en comparación a las de HVAC. También esto también lo podemos ver en las líneas acuáticas del HVDC que ya vienen siendo implementadas, eh, ya que pues no es necesaria una torre y ya se vienen viendo estas comunicaciones en HVAC y lo que viene siendo una reducción en el precio con las líneas de HVDC. Además, en el proceso de conversión, se sabe que la mayoría de los dispositivos, tanto en las casas, en los edificios que son de uso electrónico, es necesario que trabajen a una corriente, a un voltaje DC. Ahora bien, para obtener esto desde las mismas plantas es necesaria una conversión de AC a DC. Y pues esto, pues los costos son reducidos mientras que únicamente se puede trabajar todo en VDC. Es por eso que ahora bien se ve a futuro esto como un desfalco en el poderío que tiene HVAC en el mercado. Types of HVDC links. Eh, el primero y el más sencillo es el monopolar. Como bien lo dice su nombre, consta de un solo polo, en donde están conectados por medio de una línea de transmisión DC. La línea de transmisión DC puede tener cualquier medida, debido a que el HVDC funciona muchísimo mejor a largas distancias, como ya lo veníamos comentando. Lo que nos relata el paper es que la línea monopolar consta de dos convertidores, uno en cada lado de la línea de transmisión DC, y estos están conectados de tal manera que el ánodo de uno quede conectado al cátodo del otro, y así de manera contraria. El bipolar, como lo dice su nombre, consta de dos polos, de la misma manera conectados por medio de una línea de transmisión DC. ¿Qué ocurre con estos? En uno de los polos están dos convertidores conectados en serie. Esta serie está conectada de tal manera que quede un ánodo conectado a un cátodo o un cátodo conectado a un ánodo, dependiendo de a qué lado esté de la línea de transmisión. En medio de la conexión entre ánodo y cátodo va a estar conectado a tierra y la línea de transmisión va a ser completamente cerrada. Para la línea homopolar es básicamente lo mismo que la bipolar. Consta de una línea de transmisión DC y de dos polos. Lo que ocurre es que la conexión en uno de los polos, entre los dos convertidores, va a ser ánodo o cátodo con cátodo. Y esta conexión va a estar conectada directamente a tierra. Por su otra parte va a ser conectado en ánodo, cátodo con cátodo, y de ahí va a ir de vuelta al primer polo, haciéndolo de nuevo una transmisión cerrada. Además, también trabajan con configuraciones de larga distancia y back to back. En este caso, la larga distancia, como bien lo dice el título, es a largas distancias
y el back-to-back se caracteriza porque las estaciones de transmisión están trabajando en diferentes frecuencias y es necesario que se conecten entre ellas por medio de esta configuración. Dicho lo anterior, estos tipos de uniones de HVDC, también podemos caracterizar de que son primordialmente usadas para la transmisión de largas distancias sobre tierra, en el mar, la interconexión en redes asíncronas y en casos muy, muy aislados de complejos o particulares de la alimentación a pequeñas cargas aisladas. Ahora bien, vamos a hablar de los conversores de CDC y para eso escogimos un paper de un grupo que es de electrónica de potencia, que lo que logró es el diseño y construcción de un convertidor de CDC utilizando la técnica PWM aplicando al control de la velocidad de un motor DC. Cabe destacar de que este es un proyecto de tipo demostrativo y es por eso que no se trabajaron con componentes con altos rangos de trabajo. Muy bien. Como nos relataron en el paper, el proyecto constó de dos etapas. La primera es un controlador, donde se utilizó el microchip PIC16F871, que va a ser el encargado de darle todo el control al motor y básicamente el control de todo el circuito. De la misma manera, existe una etapa de potencia que consta de un tablero de potencia. Y en este podemos llegar a ver las revoluciones por minuto del motor, el ciclo útil del PWM, al igual que diferentes LEDs que son accionados por alarmas en cada una de las etapas del circuito. Como ya bien se había dicho, existe la etapa de control y la de potencia. Entonces, dentro de esto se facilitaron un par de LEDs que avisan de alarmas y sea más fácil hallar el error en cada una de las etapas del circuito. Muy bien, respecto al montaje, nos relatan que se utilizaron MOSFETs de potencia, como podemos ver arriba a la izquierda. Dichos MOSFETs de potencia aguantan máximo 20 amperios y 100 voltios. ¿Esto qué les lleva a decir o a concluir? Que los motores a utilizar no pueden ser de muy alta potencia, o sea, mayores a 20 amperios o 100 voltios, debido a que simplemente los MOSFETs se quemarían y no harían su trabajo. Ahora bien, la disipación de potencia que recae sobre los MOSFET concluyó a que fue necesaria la implementación de disipadores de potencia y de resistencias de ¿qué? Resistencias limitadoras de corriente. Lo mismo hace que con un correcto dimensionamiento la potencia no tendría problemas en la operación, no tendría problemas en la etapa de potencia. Además de que esto también sirve como un circuito de protección para el motor en cuanto al arranque. También llegaron a concluir en el paper de que en el diseño de un convertidor de CDC implica mucho más que la generación de pulsos. También que es importante la parte de la potencia, los circuitos auxiliares, el circuito de monitoreo que nos presenta las alarmas en cada una de las etapas del circuito y sobre todo el acoplamiento de todas estas partes, en donde pues cada uno tendría un sistema de alarma para encontrar mejor los errores. Además que esto requiere de mucho cuidado en las etapas de acoplar las etapas, ya que los principales problemas que se presentan son el de ruido, descargas estáticas y de aislamientos eléctricos. Muy bien, de la misma manera llegaron a la conclusión de que, como bien lo mencionaba mi compañero, la disipación de potencia en los MOSFETs es demasiado importante, ya que es necesario el montaje de disipadores de calor, ya que en ausencia de estos la capacidad para soportar sobrecargas instantáneas es mínima, lo que llevaría básicamente que se queme todo el circuito. Como bien también lo recalcan, el proyecto es realizado de tipo demostrativo. Su aplicación únicamente se limita para motores de pequeña potencia debido a las características en las que trabaja el MOSFET. Em, Esto debido a que pues únicamente llega a trabajar a máximo 20 amperios y los 100 voltios. Es por eso que llegan a decir que utilizan uno de 24 voltios y regulan su velocidad.
Ahora bien, en cuanto a lo de la velocidad, llegan a la conclusión de que, pues como ya bien se sabe en la teoría, la variación de velocidad va de la mano con la variación del ciclo útil, ya que mediante las pruebas que se realizaron, se alcanza a apreciar que el aumento de un 25% del ciclo útil representa un aumento aproximado de 790 revoluciones por minuto. Sí, de aquí también nos lleva a concluir de que el hecho de haber utilizado un microcontrolador también permite la disminución de los elementos necesarios a utilizar y por lo cual el circuito básicamente resulta ser muy sencillo y consta de muy pocos elementos. Y listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.